¿Qué pasa, gente? Nada mejor que un poco de música para comenzar, ¿no? No os creáis, esto no va a ser una fiesta. Poneros vuestras mejores galas. Ponte a disfrutar los poemas del dragón. Prontito va a comenzar. Yeah. Curiosa música esta. Coma media. Yes. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. La actualidad manda. La actualidad manda, hay episodios preparados. Rocío tiene unos episodios muy chulos que prontito vais a escuchar. Pero aquí manda lo que manda y la actualidad es de suma importancia como para que no prestemos la atención que es necesaria. En este episodio, que he titulado Las noticias del dragón, voy a hablar de lo que está sucediendo en esta guerra que ya a todos nos está más o menos alcanzando. Voy a hablar de lo que nos viene, de lo que yo pienso que nos viene, de lo que va a suceder, en mi opinión, y bueno, de todos estos asuntos. Ya os digo, haré todos los episodios que sean necesarios y pospondré todo lo que haya preparado del podcast mientras que esta situación lo requiera. Por lo tanto, si os parece, vamos a escuchar el poema que Rocío nos va a traer hoy y comenzamos con el episodio, que ya os digo yo que no hay guión y me voy a calentar. El crepúsculo del imperio. Caen los imperios y no es un estruendo, sino un susurro que se convierte en grieta. Sus columnas de mentira se parten, sus cimientos de oro se vuelven ceniza. El viento arrastra decretos viejos, la codicia se quiebra sobre sus propios tronos. Las calles despiertan, las plazas recuerdan, y la historia se vuelve un puñal afilado en manos de los olvidados. No hay torre que resista el peso del hambre, de la verdad, del silencio roto. No hay máscara que cubra la podredumbre que fermenta en los salones del poder. Celebremos, pues, no la ruina de piedra, sino el nacimiento de la luz. Que cada grieta sea un verso de libertad, que cada sombra derretida sea un canto de victoria. Los pueblos, una marea de fuego y memoria, rompen los muros construidos sobre la opresión. El imperio escucha el crujido de sus dedos, mientras la tierra reclama lo que nunca debió perder. No hay oro ni decreto que resista el pulso implacable de los que despiertan. No hay ejércitos ni mentiras que puedan detener
el rugido del alba. Qué bonito suena todo en voz de Rocío. Pero la realidad de momento no es tan bonita como nos la pintan. He puesto esta musiquita un poco de así en tono mágico, porque estamos ante un prestidigitador, que es ese mago de las finanzas llamado Donald Trump, y luego tenemos a un gran clown, a un auténtico payaso de los chungos, de los de Terrifier, de la película esa, que es Benjamín Netanyahu. Bueno, el payaso saldría corriendo si ven un collejón. En un collejón. Collejón es el que le daba yo al Netanyahu. Si ven un callejón a nuestro amigo Benjamín. Ese carnicero, absoluto carnicero. Un psicópata, pero de los peores que ha conocido el género humano. Bueno, el peor, ¿qué cojones? Peor, pero con una diferencia abismal. Bueno, es que el resto está descalificado al lado de él. ¿Quién está detrás de Donald Trump? ¿Quién está? ¿Dónde sacó los votos Donald Trump para poder perpetrar esta locura? A ver si enlazamos un poquito. Porque ya avanzamos en episodios anteriores que la mujer del fallecido Sheldon Adelson era una de las mayores financiadoras. Una auténtica sionista recalchutada. Y por otro lado, el dinero, la gran cantidad de dinero le llega por parte de AIPAC, esa sociedad o esa asociación pro-israelí, pro-sionista, que entre sus obras de caridad tiene, como os digo, financiar al Estado de Israel para que pueda masacrar a los pueblos que tiene alrededor. Pero esto es el dinero. El dinero es muy importante. ¿Para qué? Para pagar a la gente que va a realizar el trabajo importante. El de conseguir, sí, votos. Y aquí tenemos la parte más importante. Los millones y millones de votos pertenecientes principalmente a esa América profunda, profundamente ignorante, vienen de los sectores conservadores del evangelismo. Y aquí tenemos a los telepredicadores. Eso que desde aquí nos puede parecer gracioso, pero bueno, ya estamos viendo ahí a Yados, por ejemplo, que es un buen telepredicador de hoy en día, que ya pudo unir a Dios con el dinero y ya pues toda la masa de borreguitos que vienen detrás, que no han valido para más que para soñar con tener dinero y ser unos muertos de hambre, pues dejen lo poco que tienen. La dignidad no, porque la perdieron antes de nacer, por desgracia. Pero tiene que haber alguien por encima de este grupo de gente que sea la cabeza visible. Y evidentemente no va a ser un pastor pobre y gypsy, como dicen allí. Evidentemente tendría que ser alguien como una rubia americana maravillosa. Y aquí tenemos a la gran telepredicadora Paula White Cain. Esta lindeza de mujer es la que espiritualmente guía a Donald Trump, la que estuvo presente en su investidura, la que lidera reuniones con líderes evangélicos y ocupó, y quién sabe
si ocupa cargos relacionados con la oficina de fe del gobierno. Sí, este subnormal de Donald Trump tiene una oficina de fe, pero lo que hizo es esquilmar la poca sanidad de mierda que tenía Estados Unidos. Así es el personaje, un personaje que evidentemente solo gobierna para ricos y se aprovecha de los pobres e ignorantes. Y en el escalafón, yo creo que poco habría que añadir. Si vosotros habéis visto ese programa de Mi Gran Boda Gitana que echa Kiss sobre bodas de, bueno, pues principalmente irlandeses y europeos gitanos que emigraron a Estados Unidos. Gitanos que, si apreciáis, tienen poco que ver con la raza gitana que nosotros conocemos y con la que nosotros convivimos desde hace cientos de años. Digamos que tienen un color de piel más blanco, parecen más europeos, para que nos entendamos que no estos rasgos más morenos como los que tengo yo, por ejemplo. Y de aquí es de donde sacó todos sus votos, o la mayoría, Donald Trump. Por una parte de esta gente poderosa y por otra parte de la gente más humilde. Terrible combinación, ¿verdad? Trabajar para los ricos y aprovecharte de los pobres, lo que se ha hecho toda la santa vida. Y por otro lado, en este combate de boxeo tendríamos, por el mismo lado, tendríamos acompañando a Donald Trump, o quizás guiando a la marioneta, a Benjamín Netanyahu. De este tiparraco poco se puede decir, poco bueno o nada. Es increíble que exista gente así, pero existe. Hay un relato bíblico que pronto se aplicará sobre él, que es: quien a hierro mata, a hierro muere. Y sin lugar a dudas no me cabe la menor duda que más pronto que tarde el cadalso será el lugar que te espere. Asesino, criminal, psicópata, pervertido, lunático, maniático y todo lo que se os pueda ocurrir. Todo lo que se os pueda ocurrir malo de una persona. O sea, el peor insulto que le puedes decir a alguien es que eres Benjamín Netanyahu. No hay peor insulto en esta tierra. Por cierto, si apoyas o estás de acuerdo con lo que está haciendo Israel y Estados Unidos, te invito amablemente a que te vayas a tomar por el culo, y dejes de escuchar esto, porque no está hecha la miel para la boca del asno, así que nos haces un favor a todos y te vas a tomar por el culo por ahí, pero rapidín, rapidín, antes de que me entere yo. Siguiendo, por el otro lado tenemos a Irán. Aquí no se trata de hablar bien de Irán, se trata de poner las cosas en el contexto. Irán tendría los problemas, o tiene los problemas que tuviera, pero evidentemente no era el peligro del mundo. El peligro del mundo está bastante claro a día de hoy cuál es. El que os va o nos está destrozando la economía no es Irán. Ahora, que Irán, si tiene que destrozarla del todo, lo va a hacer, lo hará. No tengáis la menor duda que lo hará.
Y una vez que ya conocemos a los actores, creo que es buen momento para que nos metamos un poquito en la situación actual. Estamos en un momento en el que llevamos ya más de un mes de guerra. Ahora Trump anunciaba que, bueno, pues 3 semanas más estarían. Desde luego nadie se puede fiar. Ha llevado allí a decenas de miles de soldados y como dice José Mota, ir pana es tontería. Luego evidentemente los va a utilizar. ¿Va a entrar a la isla? Bueno, si entras a la isla, evidentemente vas a claudicar el estrecho de Hormuz por parte de Irán y por parte de los hutíes vas a cerrar la otra salida que tiene el petróleo por parte de Arabia Saudí. También puedes tomar o entrar en una parte del territorio, decir que te has llevado el uranio y te llevas, pues yo qué sé, una caja de dátiles o, bueno, pistachos, que son muy famosos en Irán. Dátiles no, porque dátiles los compraremos cuando realmente los venda el pueblo al que pertenecen, que es Palestina. Si le robamos las tierras, cultivamos dátiles, luego los vendemos como que son de Israel, pues no sé. Como os decía, nos está diciendo Trump que en 3 semanas acaba la guerra. Y por otro lado lleva a las tropas. Y por otro lado tenemos a Israel prometiendo dejar el sur del Líbano como si fuera Gaza. Por lo tanto, señales de que quieran paz no hay, pero sí que te venden la paz. Venden la paz para calmar un poquito unos mercados que están a punto de implosionar, con todas las consecuencias que eso conlleva. El Euribor ya ha subido 3 décimas. No lo hacía desde hacía 2 años y medio. Evidentemente, el Euribor va a ir escalando a medida que la inflación vaya aumentando. Por lo tanto, nos veremos otra vez ante una crisis, tras otra crisis, tras una crisis que jamás se pudo solventar. Estamos en auténtica bancarrota. Y no sé si esta huida adelante es para realmente acabar de finiquitar nuestro sistema económico, para dar paso a uno nuevo, pero evidentemente la bola de nieve echó a rodar y todos los que estén en el camino van a quedar sepultados bajo toneladas de hielo, para que nos entendamos. Y es que no es una cosa que haya que desdeñar, ¿eh? O sea, como se va a poner todo, realmente os tiene que hacer replantearos, en primer lugar, una economía de guerra y, en segundo lugar, quizás vaya siendo hora de que cada uno y cada una en su pequeño ámbito pueda expandir esta situación, es decir, se ponga en contra de este auténtico descalabro por parte de Estados Unidos e Israel.
no hay razón aquí para apoyarlo, ¿eh? No ha habido ningún acto terrorista por parte de Irán, no ha habido ninguna señal que nos indicara que Irán era un peligro para la humanidad. Evidentemente el estrecho de Hormuz estaba bien abierto, el petróleo circulaba sin problema, la economía iba funcionando, y con todo esto solo están ganando Israel y los amigos de Trump, es decir, empresas petroleras, empresas armamentísticas y, cómo no, los bancos. Ya os he hablado del aumento del Euribor. El banco, veréis después, cuando presente cuentas, cómo va a seguir ganando millones y millones de euros. Veremos a ver cómo están las cuentas nuestras después de este auténtico descalabro, que, como os digo, ya estamos pagando y evidentemente vamos a seguir pagando cada vez más. Y tenemos que oír, y por supuesto ya sabéis que no iba a olvidarme, a borregos como Milei o al impresentable de Abascal. Joder, ese me iba a durar a mí 3 minutos delante mío. No volveríais a escucharle de la vergüenza que iba a pasar en su vida. En su vida le ibais a volver a escuchar. 3 minutos que estuviera conmigo hablando cara a cara con un micrófono. Pero tampoco sucederá. Y tampoco hace falta, porque, en primer lugar, tratar con mediocres te vuelve mediocre. Aunque bueno, ya os digo que en este caso la humillación estaría justificada. En segundo lugar, él solo se va a hundir. Él solo se ha hundido ya. De hecho, todos los problemas que va a tener, la gran raíz vienen de aquí. Os conté hace muchos meses cómo las bases de Vox originarias eran conspiranoicas. Unas bases que evidentemente se han visto engañadas, al igual que las bases de Trump, al igual que MAGA. Lo que pasa es que este no ha llegado ni al poder. Ya veis cómo la gente inteligente va tomando decisiones, como ¿quién es el único inútil mental que decide apoyar incondicionalmente? Es el argentino, es el tarao ese, que es ese tío tendría que estar en un psiquiátrico, porque es imposible que pueda respira, pues como yo os digo muchas veces, porque viene en el paquete de vida, pero si no vendría en el paquete de vida, ese hombre ya estaría, pues bueno, pues imaginaros cómo estaría el pobre hombre, que lo que necesita es un babero para poder vivir, darle unas natillas y ya está, y que viera un poquito al Chavo del 8 y ya está. Para eso es para lo que le daría la cabeza al pobre hombre. Y ahí le tenéis, hundiendo a un país entero, vendiéndole a cachos, ofreciendo criptomonedas que no existen, bailando, cantando, diciendo que mando navíos. ¿Pero a qué vas a mandar tú? Tonto de los cojones, ¿qué vas a mandar tú? Si no mandas ni en tu casa. Pues aquí estaríamos igual. Si aquí hubiera estado gobernando Abascal, hoy en día, tener por cuenta que habría soldados españoles muertos a un altísimo porcentaje. Altísimo porcentaje. Pero lo que van a empezar a hacer, como muchos, es callarse la boca. Como muchos que tienen el horizonte perdido. Le perdieron hace mucho tiempo el horizonte. Y van camino a darse una hostia de campeonato. Otra más, porque esto va a colocar a muchos en su sitio. A muchos que el dragoncito va a estar para recordárselo cuando no se acuerden de lo que decían y de lo que defendían. Ya estaré yo para recordárselo y para que no salgan de las putas cuevas donde se van a meter todos. Porque ya os digo yo que va a llover. Va a llover, pero mucho plomo va a llover. Mucho. Simbólicamente hablando, en este caso. Simbólicamente hablando, que como aquí muchas veces
cuando uno no escucha lo que quiere, va a intentar tergiversarlo, pues intentamos aclarar un poquito las cosas. Como os decía, tenemos, por otro lado, gente que se suponía que iba a apoyar incondicionalmente a Donald Trump y que no ha sucedido así, como por ejemplo Giorgia Meloni o el mismo Urban, que tampoco está ahora, principalmente porque a nadie le gusta apoyar al caballo perdedor, y ya me parece que nadie o a nadie se le escapa quién va a salir perdiendo de todo este entuerto. Porque lamento decir que la guerra no va a acabar cuando... Bueno, no lo lamento decirlo, es un eufemismo. Quería decir que la guerra no va a acabar cuando decida Estados Unidos. En primer lugar, porque eso lo tendrá que decidir Israel. Pero en segundo lugar, lo va a decidir Irán cuando va a acabar la guerra. Y esto intenta ser un análisis objetivo de lo que veo. Es decir, si a ti todos los medios de comunicación te están intoxicando con que la guerra la va a ganar Estados Unidos e Israel y la van a parar cuando quieran, y que cuando quiera Estados Unidos se va a ir y va a seguir Israel atacando el Líbano, prontito te vas a dar cuenta de que la realidad es completamente opuesta. En primer lugar, Estados Unidos no se va a poder ir cuando quiera, y si no al tiempo lo veréis. Y en segundo lugar, Irán no va a parar hasta el mismo instante en que considere que el daño que ha sido infligido ha sido resarcido. Lo cual me parece que es harto complicado, lo cual nos deja la ecuación mucho más sencilla. Only one. Solo puede quedar uno. Sí. Yo creo que en episodios de meses anteriores dije que Israel solo tenía una solución para poder permanecer allí, y es que hubiera dos estados. Error grave mío, y los acontecimientos han colocado las cosas en una posición muy diferente. Solo puede quedar un estado allí, solo va a quedar un estado allí, y evidentemente ese estado no va a ser Israel, por más que todo pinte de una manera diferente. Que así es como pinta, de una manera diferente, ¿verdad? Todos nos lo están vendiendo como que Israel lo hace todo a su antojo. Bueno, quizás si ponemos en contexto las cosas, la semana pasada Israel ha perdido nada más y nada menos que 80 de sus más maravillosos tanques. Y a Israel no le sobran los tanques. Si pusiéramos las cosas en contexto, nos daríamos cuenta que el ejército de Israel es pírrico en comparación con el ejército de Irán. Pero cuando os digo pírrico, estoy diciéndoos que Irán tiene un 80% más de tanques. Tiene un 80 o un 90% más de infraestructuras móviles, de lanzaderas de misiles, para que nos entendamos. Pero es que tiene muchísima más artillería, muchísima más infantería. Tiene una fuente inagotable de misiles y mucho más de drones, de los cuales sigue vendiendo. Y por el otro lado tenemos a unos Estados Unidos que lo que hacen es intentar reutilizar misiles, pero que se ha quedado sin ellos. Como lo estáis oyendo, no tiene capacidad de producción para lo que ha gastado 8.000 misiles. ¡8.000! Y como mucho puede hacer unos cientos al año, y entre ellos unos cuantos que son reutilizados. O sea que calcular que de 100 que reutilices, 80 funcionarán y 20 no valen para la mierda.
Como cuando compras un móvil reutilizado, ya sabéis que te puede salir rana la cosa. Pues esto es igual. Y estás combatiendo contra alguien que, creedme, que tiene munición ilimitada. Entre otros motivos, porque tiene quien se la suministre, sin que vaya vociferándolo, pero, hombre, evidentemente a nadie se le escapa. Hace 5 meses también se le iban a acabar los misiles y tuvieron que salir corriendo, tirando allí unas bombitas, en unos lugares de helados, como quien dice, porque allí no había absolutamente nada. Porque en realidad las grandes infraestructuras militares iraníes están bajo metros y metros y metros de uno de los granitos más duros que hay en la Tierra. Algo contra lo que las bombas tan grandes que tiene Donald Trump prácticamente no hacen ni cosquillas. Tendría que tirar un centenar de bombas en el mismo sitio exacto, algo que no tiene, para empezar, pero en el mismo sitio exacto, algo que tampoco puede hacer para continuar, para poder llegar a esas infraestructuras. O sea, con 30 bombas que tiraras en el mismo sitio, no llegabas ni a la mitad de ese granito. Todo ello lleno de túneles, lleno de ferrocarriles que transportan, de lanzaderas, de fábricas de drones, etcétera, etcétera, etcétera. Si a esto le sumas que tiene miles y miles de lanzaderas móviles, miles, y de que las puede hacer a voluntad, pues al final tienes clara la situación. Si luego por otro lado ves a los soldados que van a... ¿Sabéis qué es importante en una guerra? La verdad. El soldado americano hace un año, ponerle que estaba tomando una barbacoa en Palm Beach o jugando en el Madison Square Garden, viendo jugar a cualquiera, allí un partido de baloncesto, o lo que fuera, y hoy le mandan a la guerra. Alguien que está acostumbrado a Instagram, a TikTok, a hacer el mamón por aquí, por allí, yo soy del ejército, bla, 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 y ahora le montas allí, rollo película de Top Gun, con los aviones, como si fuera esto el Call of Duty. Y cuando bajas allí, te encuentras a un pueblo, que lleva decenas de años preparándose para esto, que le asiste la verdad, que has matado a su líder, que quieres acabar con su pueblo, y que tiene un símbolo, que tiene una identidad. Alguien que con un martillo, aunque llevaras un misil, te iba a acabar dando un palo en la cabeza. Esa es la realidad. Si quieres bajar allí al terreno, ¿a qué quieres bajar? Pues lo que yo os digo, a decir que me llevo algo, pero no te va a servir, no vas a poder escabullirte del lío en el que nos has metido a todos. Y lo vamos a pagar todos, pero bueno, algunos, por lo menos disfrutaremos de ver cómo caéis todos los sionistas de mierda que hay en el mundo. Cómo veis esta derrota y cómo empezáis a huir. Como huían los masones en Estados Unidos. Yo soy muy observador y ya sabéis que hace muchos años que en los trasteros estos y en todo eso, todos abandonaban ahí sus hábitos. Ya no es chic el ser masón. Ya no da tanto empaque. Lo cual es bueno para la masonería. Ahora podrá dedicarse realmente para lo que fue concebida, para el conocimiento, para el humanismo, para la filosofía, para la metafísica, para el auténtico esoterismo, y no para ser el maquillaje de un grupo de élite que siempre ha utilizado a todo lo que ha tenido a su alrededor. Realmente parece increíble que hayan podido caer en esta emboscada. Parece increíble que hayan podido caer en esta emboscada que se han buscado ellos mismos, nunca mejor dicho. Porque al final, esto es el famoso dicho de ir a por lana y salir trasquilado.
como hemos visto, el poderío militar tan grande que se presuponía, pues lo que veis es aviones de cientos de millones de dólares derribados, explotando. Lo que veis es portaaviones que huyen de la zona con extraños incendios, extraños problemas logísticos en la bandería. Aquí puede ser que las dos cosas fueran ciertas, que los soldados quisieran irse ya de allí, de donde estaban, y atascaran los lavabos y hubiera que irse, y por otro lado que también hubiera el incendio por parte de algún ataque por parte de Irán. Pero la realidad sigue siendo la misma. Tus bases seriamente perjudicadas en todo el Golfo Pérsico, tu incapacidad total para defender a esos supuestos aliados que tenías en el Golfo Pérsico, unos aliados que por otro lado nada tienen en realidad en contra de Irán porque nada de identidad nacional tienen. Al final, no nos engañemos, la mayoría de ellos son estados ficticios, formados en base a unas monarquías basadas en unos ladrones que había por la zona, y que por otro lado en la mayoría de estos países el porcentaje de gente del país es ínfimo y luego está nutrido a base de mano de obra esclavizada, pues de Bangladesh, de la India y de muchas zonas limítrofes. Esa es la realidad de esos países, por lo tanto poquito o nada tienen que defender contra un pueblo con la identidad que tiene Irán. Realmente, visto desde fuera, solo cabría una opción por parte de Estados Unidos e Israel, y es utilizar armamento nuclear, lo cual significaría tu propia autodestrucción, sin lugar a dudas. Pero bueno, yo también tengo la certeza de que ciertos sectores prosionistas están convencidos de que en último término eso es lo que habría que hacer. Si no puedo ganar la partida, voy a reventar el tablero, que es una de las opciones que están sobre la mesa sin lugar a dudas y por la cual hay que mantener una cautela máxima, puesto que en ese caso los daños ya serían no solo humanos, principalmente, pero después ya la crisis ya no sería una simple crisis de 1 año o 2 años que va a destrozar a millones y millones de personas. Ya estamos hablando de una verdadera catástrofe como no se ha recordado en cientos de años. Pero sin lugar a ninguna duda, que es lo que supondría este ataque nuclear, que no me cabe duda que sería respondido. Si a mí me preguntáis si Irán tiene armamento nuclear, pues en primer lugar no creo que lo necesite, porque puede atacar donde tiene las bases nucleares Israel, pero por otro lado sería bastante factible que la tuviera. Lo cual nunca implicaría que la fuera a utilizar, simplemente implicaría algo lógico. Si tú, que quieres acabar con mi existencia, y te llamas Israel, tienes bombas atómicas, no pensarás que yo no la voy a tener. O sea, en principio, yo pienso que esta guerra, en principio, es absurda, porque están buscando algo que ya saben de sobra que es más que posible que lo tenga. Luego el interés real, y ya se vio, era hacer de Irán Venezuela. Se pensó que Irán era Venezuela, porque en realidad, evidentemente, alguien que escucha una telepredicadora no tiene 2 dedos de frente, o sea, tiene lo justo para pasar el día, pero coincidió que ese que tenía lo justo para pasar el día es una persona llena de carencias, llena de inseguridades, llena de miedos, un auténtico mierdecilla de los que irían a clase, el mierdecilla que iba como si fuera una sombra para no llevar collejas, pues ese es Donald Trump. Y un altísimo porcentaje de los políticos que tenemos, Qué desgracia tú. Qué desgracia que el que tiene que representar a un pueblo
haya sido toda su vida un cobarde y un mierdecilla. ¡Qué tristeza! No estoy diciendo al que abusan y... No. Estoy diciendo el malito, el que era malito, que tenía malas ideas toda la vida, pero como no ha valido para hacerlas, está esperando hasta después, que es muy diferente. Es muy diferente hablar de matices, ¿eh? Todo el mundo sabe que... Y no hablamos aquí de el rarito. No. Estamos hablando del niño que ya de pequeño se veía que era un hijo la gran puta, el chaval, pero que no pudo demostrarlo porque no tenía las habilidades para hacerlo. Pero cuando llegó la oportunidad, entonces ya sí, todo lo que tenía guardado lo sacó. Y entonces, pues oye, rollo Milei. Milei escucha también a un amigo de la sinagoga que tiene, a un rabino ahí que le comió bien la cabeza, haciéndole pensar ahí en sus ideas. Y luego por otro lado tienes a Trump, que tiene a su telepredicadora también. Es decir, religión, religión, poder y riqueza. Justamente todo lo contrario a lo que promulgaba su Salvador. Todo lo contrario. Que desde luego estará de todo menos contento con toda esa gente. Con toda esa gente que utilizando su bandera lo único que esparce es miseria y destrucción alrededor de la tierra. Muchas veces uno acabaría pensando que otras religiones tienen más respeto al Salvador de la Iglesia Católica, a Jesús, que la propia religión católica, que creo que desde sus comienzos lo que ha hecho es pervertir su palabra. Cuando cae la noche y las sombras reclaman su trono, hay palabras que no se apagan, se despiertan. Llega Versos de Fuego, el poemario donde arde la voz del dragón. Un viaje a través de mundos ocultos, emociones que duelen y verdades que brillan solo en la oscuridad. Si buscas un libro que no se limite a contarte algo, sino que te atraviese, que te encienda, que te recuerde quién eres cuando nadie mira, entonces acércate, siente el calor y deja que sus llamas te hablen. Versos de Fuego, no un poemario, un despertar. Disponible en Olé Libros, Amazon, Fnac y en tu guarida de libros habitual. Y si alguien piensa que está defendiendo el lado correcto, defendiendo a Donald Trump y a Benjamín Netanyahu y a todo lo que hay detrás, todo el aparato que hay detrás de él, o que... Porque claro, al unirlo esto al tono religioso, de que unos son buenos y otros son malos, bueno, pues partiendo de la base de que todas las religiones en principio han hecho más poco para la humanidad que lo que han hecho a favor de ella, pues ahí no habría mucho buenos o malos, ni por un lado ni por otro habría buenos o malos. Pero donde sí hay buenos y malos es cuando uno impunemente, saltándose el derecho internacional, saltándose los derechos humanos, saltándose todas las reglas, ataca sistemáticamente a poblaciones con el único ansia de ocupar sus territorios y expandirse sin límites. Esos no son buenos. Cuando uno se encarga de poner y deponer a líderes en países a cambio de todos los recursos que tiene, diezmando a las poblaciones que sean necesarias. Esos tampoco son los buenos. Esas monarquías que son alabadas por Europa, pero
pero, que si se presupone que Irán respeta poco los derechos humanos, en esas monarquías se respeta exactamente igual. Es decir, no se respetan los derechos humanos. Seguramente en todos esos países o monarquías o pseudo-monarquías del Golfo hay una esclavitud encubierta mucho mayor de la que hay en Irán. En Irán, dejadme deciros una cosa, porque de aquellos lugares tan remotos es de donde proviene las matemáticas, de donde proviene la medicina, de donde provienen muchas cosas, cuando aquí prácticamente íbamos en taparrabos. Pero claro, se nos ha olvidado, eso se nos ha olvidado. Pero ya estoy yo para recordarlo y muchas otras personas, que hay mucho que agradecer a los pueblos orientales, a los pueblos persas. Pero vamos, que no es esto aquí una oda en defensa del pueblo persa, es una oda en defensa de la verdad, de lo que está aconteciendo. Pues como os decía, bueno, pues no hace tanto que la mayor mente matemática es una mujer iraní. No hace tanto de aquello. ¿Y qué es lo que se ataca? Se ataca colegios de niñas, se ataca universidades, se ataca centros tecnológicos, se ataca la cultura, se ataca la inteligencia. ¿Por qué? Pues hombre, evidentemente porque eso es de lo que más cadecemos nosotros, En nosotros hace mucho que no sale un eminente matemático que sea ensalzado en su pueblo. Mucho. De hecho, hay grandes mentes matemáticas y estoy seguro de que no conocemos a ninguna, yo incluido, no conocemos a ninguna, porque habría que buscarla, y las hay, eminentes matemáticas, matemáticos, pero ¿qué es lo que se hace viral? Pues si te disfrazas de mono en TikTok y vas meando por una esquina, o si le robas un bolso a una señora mayor, si le pegas una colleja a un impedido, eso es lo que es viral hoy en día. Gente asomando fajos de billetes con cadenas de oro. Todo eso es lo que se ensalza. No quiero que mi hijo sea narcotraficante, pero me encanta ver a un narcotraficante manejar dinero por las redes. Así estamos. Esa es nuestra civilización. Esa es la civilización de los buenos. Bueno, pues quizá por eso es por lo que vamos a perder, porque somos la civilización de los buenos. Quizá por eso es por lo que vamos a perder. Por otro lado, tú no puedes iniciar algo sin saber cómo va a terminar. Eso es lo que hacen los tontos, los inconscientes, los ignorantes, los que no saben dónde se meten, pero que por otro lado se meten. Es terrible la situación a la que han abocado al mundo. Que por otro lado era necesario para que se viera realmente quién hay detrás, quién es quien nos ha estado manejando, quién ha manejado nuestros hilos durante todo este tiempo. Tenéis horas y horas de episodios para deleitaros con esa realidad, con esa triste realidad. Como os decía, buenos y malos. Una sociedad que tiene millones de pobres por las calles, viejos trabajando hasta la extenuación. Una sociedad que tienes que pagar por una operación de apendicitis
como si estuvieras comprando un Mercedes, una sociedad con las calles llenas de drogadictos que parecen zombies, una sociedad que está llevando una política migratoria que ha costado la vida principalmente de compatriotas defendiendo a esos propios inmigrantes. Una sociedad de espejismo. El mismo espejismo que se ve en los países del Golfo, en todas esas monarquías. Palacios de lujo mientras que la mano de obra se muere de hambre en los alrededores. Mientras que se abrasan de calor en los alrededores para que haya grandes parques de atracciones climatizados con montañas rusas imposibles a cubierta del sol. Ese es el mundo de los buenos. Bueno, pues permitirme que yo discierna un poco de este mundo de los buenos. No veo yo que sean buenos. No me gusta, nunca me ha gustado, por eso nunca me verán en Punta Cana ni en lugares así, en los cuales la riqueza se base en la pobreza alrededor. Si uno ve lo que hay alrededor de Punta Cana, si sale un poquito alrededor, bueno, no sale. Y eso pasa en todos estos lugares. Vais a un parque de atracciones o nos llevan a un parque de atracciones de lujo para que alrededor haya miseria. Igual que Las Vegas, igual que esas Las Vegas que querían hacer en Madrid, que ya os conté en el episodio anterior. Nuestros amigos los sionistas y sus socios que tenía en el PP de aquel entonces. ¿Quién sabe lo que habrá en el de ahora? Por eso debería tener muchísimo cuidado en que no le asocien con ciertos partidos políticos que dentro de poco, de muy poquito, van a ser un recuerdo. Amigo Feijóo, no querrás pasar toda la historia como el que claudicó al Partido Popular, ¿verdad? Esperemos que no, por el bien del Partido Popular y de toda la gente buena que sin lugar a dudas la hay que tenga dentro de él. Es que gente buena hay en todos los sitios. Bueno, en Vox van quedando pocos ya, se van yendo todos. Si alguno tiene un poquito de humanidad va huyendo de allí. No queda más remedio, ¿Quién te iba a decir a ti que te iban a señalar, las cartas de esta manera, amiguito Abascal? ¿Quién te lo iba a decir a ti, que se iba a joder tanto la cosa antes de haber despegado? Te cortaron las alas, campeón. Qué cosas tiene la vida, Bueno, hombre, todavía estás a tiempo. Haz como Meloni, da una patada para adelante y echa para atrás tú a defender el marcador, a ver si puedes empatar, aunque sea. A ver si puedes empatar. Porque ya te digo que este partido no le ganas ni de casualidad. Pero ni de casualidad le ganas, Buenos y malos. Buenos y malos. Bueno. Yo tengo claro, en el caso de buenos y malos, en este caso, quiénes serían los buenos y quiénes serían los malos. Los malos, los matones, atacan con nocturnidad, atacan, como os digo, a las partes débiles, porque claro, a las fuertes no pueden atacar porque no saben por dónde andan. Con toda la tecnología que tienen, les han volado radares de miles de millones de dólares, aviones, barcos huyendo, como os digo, el descalabro en el ejército de Israel es descomunal. Las pérdidas que está habiendo en el territorio de Israel son descomunales. Ya no solo económicas, porque a ver quién va a querer viajar después de esto. Porque claro, la mayoría de la gente que lo apoya, como os digo, no tienen ni para comer. O sea que mucho menos para viajar a Israel. Y Israel no va a estar para pagar. El pueblo de Israel está creado en castas. No sé si lo hemos hablado, pero bueno, está bien recordarlo. Está creado en castas. Allí están los ashkenazis, los famosos judíos centroeuropeos que llegaron allí con la promesa de
de una tierra de libertad y de oportunidades, y luego están pues provenientes, los que provienen pues de Etiopía, de países limítrofes, que son las castas inferiores, es decir, las que están en los alrededores, en las zonas de ocupación, y que ahora están huyendo, y que evidentemente nadie les apoya. Y ahí veis a alcaldes llorando, diciendo que les están destrozando. Evidentemente, lo que no cuentan los medios es como la mayoría de los ataques están siendo llevados a cabo en las zonas de ocupación. Digamos que se está recuperando el terreno que se perdió, pero eso no nos lo están contando, evidentemente. Nos están contando que está expandiéndose hasta el Líbano. Fijaros la realidad, la realidad cómo es. Los soldados están extenuados porque no tiene ejército. No tienes ejército. Es decir, has confiado en que la fuerza bruta de un instante te iba a dar la oportunidad, sin entender en realidad que toda esa información que estabas obteniendo por parte del Mossad, que evidentemente sí te está proporcionando líderes, no te está proporcionando el organigrama. Irán está organizada en decenas de provincias completamente independientes para atacar. Todas ellas con una orden dada desde mucho antes del comienzo de estos acontecimientos para cuando sucedieran. Pero claro, vivimos en un mundo occidental en el cual en cualquier ejemplo puedes ver la realidad. Aquí se trabaja a corto plazo. ¿Cuándo vas a ver a un político que te diga que va a hacer un proyecto a 10 años? Nunca. ¿Por qué? Porque no sacaría rédito de él. No importa mejorar el país. Lo que importa es el rédito inmediato. Pues cuando tú trabajas con gente que trabaja de otra manera, valga la redundancia, como podría ser, por ejemplo, China, que realiza obras de decenas de años, sin importar si la van a ver acabar o no, porque lo importante es que se acabe. Cuando tú te enfrentas a un ejército que lleva decenas de años preparándose para esto, creando infraestructuras para esto, vosotros habéis visto que había decenas de túneles, cientos de kilómetros de túneles en Gaza. Imaginaros lo que hay en un país como Irán. Un país completamente opaco, un país que ha resistido sanciones y sanciones, siempre buscando lo mismo. Es muy curioso que tú me prohíbas a mí, Israel, a mí, Irán, el desarrollar un armamento para protegerme de ti cuando tú le tienes. Y cuando tú tienes la intención declarada, de acabar conmigo. Evidentemente yo también tengo la intención de acabar contigo. Eso es lo curioso de este suceso que estamos viviendo. Por eso os digo que solo puede quedar uno y que solo va a quedar uno. De hecho, si Irán no fuera hasta el final en esta guerra, saldría derrotada. Y añadiré que merecería desaparecer después. Esa es la realidad. El momento es ahora. Ellos han querido que el momento es ahora. Por lo tanto, no queda más remedio que ir hasta el final y reescribir completamente lo que es Oriente Medio. Hay cosas que arreglar en Oriente Medio, evidentemente, igual que hay cosas que arreglar en Europa. Igual lo mejor es que dejemos que cada uno vaya arreglando sus cosas y no vayamos nosotros aquí de arregladores del mundo, porque evidentemente el descalabro que se nos presenta aquí es de proporciones kilométricas, pero kilométricas, Desde luego es para todo menos para reírse. Llevamos 1 hora de episodio y ¿qué os parece si en el momento de hoy os pongo una sorpresa que estoy convencido que os va
a gustar. Y espero que si es así, me lo dejéis si tenéis a bien en los comentarios. ¿Qué tenemos en realidad? Pues en realidad lo que tenemos en la situación actual es que había un presidente que iba a ir para 2 días, después para 4 semanas, ahora sumando lo que ha dicho, pues nos vamos a ir a los 2 meses. En definitiva, no tiene ni idea de dónde se ha metido. Esto nos lleva a pensar que el que sí tenía idea es el que le llevaba. Bien, si el primero es Trump y el segundo es Netanyahu, tendríamos que centrarnos en Netanyahu. Netanyahu está claro que está utilizando esta distracción del ataque de Irán para expandirse por el Líbano, lo cual es suicida. Es suicida porque da por hecho
da por hecho que cuando Estados Unidos diga me voy, va a poder seguir campando a sus anchas y mantener su política de expansionismo. Bien. Si tú ibas con un plan y tu plan está claro, que o estaba descalabrado o no tenía sentido o directamente ibas sin plan, lo que está claro es que no tienes el mando de la situación, aunque estás aparentando que tienes el mando de la situación y los mercados te están comprando que tienes el mando de la situación porque saben a lo que se están enfrentando y no tienen preparación para ello. Los mercados no tienen preparación para ello. Es tal el descalabro que Irán está ganando dinero a través del dólar con una especie de criptomoneda con la cual está realizando las transacciones. Tú llegas a un sitio, fastidias una de las vías de comunicación principales de el sector energético, que estaba abierto sin ningún problema, echas la culpa a tus socios a los cuales no les avisas de lo que vas a hacer y que anteriormente quieres quitarles parte de su territorio y que anteriormente les sometes a todo tipo de aranceles sin ton ni son, que les obligas a comprar tu armamento. Qué gracioso es escuchar que pedías el 5%, España ha llegado al 2%, que dijo toda la puta vida que es lo que iba a dar, y encima se lo agradecen. Las políticas que está tomando España de cara al exterior, independientemente de colores, para uno que es de fuera, que no sabe ni izquierda ni derecha y no le preocupa, simplemente escucha al primer ministro y sus declaraciones y sus movimientos, y evidentemente posición de cara al exterior está demostrando justamente la opuesta a la que hubiéramos tenido de haber otro gobierno en España. Esto también es la realidad. La realidad es que sinceramente es mucho mejor que ahora nos gobierne quien nos gobierna, porque ya os digo que por lo menos vidas de soldados españoles ya hemos ganado. De momento ya las hemos ganado. Y ya veremos qué más ganamos. Ya veremos qué más ganamos en esta apuesta. Como os decía, Estados Unidos no tiene ningún plan. Ningún plan porque suponiendo que tuviera uno de hacer la de Venezuela, fracasó. Como os digo, el estrecho de Hormuz está ahora cerrado simplemente para ellos. Es decir, el resto puede pasar por allí siempre que no esté ligado a estos intereses sionistas. Porque así habla abiertamente el Estado iraní de este Estado sionista. Que es lo que es, por otro lado. Y así fue creado en su fundación. Y nos quedan, porque, a ver, para acabar con Estados Unidos, en mi opinión, Estados Unidos va a atacar con tropas terrestres. Yo pienso que del viernes al sábado o del jueves al viernes. Yo pienso más del viernes al sábado porque a este le gusta que hayan cerrado las bolsas. ¿Qué va a hacer allí? Bueno, pues tiene la opción de destrozar ya directamente todo y poner el acelerador, que es tomando la isla de Irán. Son varias islas, pero bueno, tomando alguna de esas islas donde pasa gran parte del petróleo de Irán y de Arabia Saudí, creo que también, no sé, o de Qatar, no sé con quién tiene compartido ese yacimiento tan grande exactamente, disculpadme, pero con alguien le tiene. En cualquier caso, jodería a los dos. Y
evidentemente se cerrarían el estrecho de Hormuz y el de Ban al-Desar, o como se diga, porque vaya nombrecitos que hay ahora ya, con todos los nombres que hay, todos los que tengo en la cabeza y todas las historias, disculpadme el error, pero no me voy a poner a buscarlo ahora porque es fácil encontrarlo y bueno, es la otra vía por la que saca el petróleo Arabia Saudí, me parece, o los Emiratos Árabes. En definitiva, sería el colapso absoluto. Por otro lado, también podría intentar una acción terrestre en terreno iraní continental y decir que se ha llevado uranio y a saber, como os he dicho al principio, qué es lo que saca de allí y decir que se va. Pero esto no va a solucionar el problema. De hecho, no sé si puede irse. Lo dudo mucho que pueda irse. Porque igual, si se va, tiene que volver rápido. No sé si me explico. En definitiva, yo creo que lo va a hacer. Creo que lo va a hacer porque como hemos hablado, pues es demasiado el dinero que has movido para llevar a toda esa gente allí y no puede ser que ahora no va a haber no va a ser disuasorio para Irán. Ya te has dado cuenta, Donald, ya te has dado cuenta que esto no es el circo, esto no es una partidita de póker de esas que juegas por ahí, sino que es la vida real y te enfrentas a alguien a quien no debiste enfrentarte. Quien sí sabía con quién se enfrentaba era Israel. Por eso me lleva a pensar que ha sido terriblemente engañado. Cuando uno piensa que tiene muchos infiltrados, evidentemente los tiene, pero igual en sus pensamientos, el Ayatolá, una de sus ideas principales que tomaron forma fue que esto que ha sucedido, su propio martirio, fuera la chispa que detonara todo y que hiciera que no tuviera marcha atrás, que no dudaran. No dudo que las instrucciones ya fueron dadas, que están ejecutándose tal cual así se pensó desde un principio, porque aquí sí hay plan. Es un plan de defensa que evidentemente se basa en el ataque. Un ataque que es gradual y que, aunque parezca lo contrario, está siendo muy comedido. Muy comedido. Pero creo que no va a serlo mucho tiempo más. Ve la oportunidad, sin lugar a dudas, de que por un lado, además le están ofreciendo unos acuerdos que son realmente humillantes. Yo creo que no acaban de entender qué significa lo que hicieron nada más empezar. Como desde el comienzo, no sé si queriendo o sin querer, señalaron que no iba a haber marcha atrás. Evidentemente la humillación que exige Irán para deponer las armas no la puede aceptar ni Estados Unidos ni Israel. Por lo tanto, la tienen que aceptar por las bravas, que es con una derrota. Que evidentemente no sale gratis. No nos sale gratis. De hecho, cada día que pasa, podéis contar como muchos días más que va a tardar en recuperarse la economía. Ya cada día que pasa, literalmente, cada día que pasa es un auténtico descalabro. Y lo que no mejora, evidentemente, solo puede hacer una cosa, que es empeorar, que es lo que va a suceder, porque no va a haber ningún acuerdo, no va a haber ninguna paz, no la puede haber, no han permitido desde el comienzo que la haya, entonces hagan lo que hagan ahora ya no pueden hacer nada. Y de hecho, por ello, la mayoría de los países no quieren ya verse involucrados porque se huelen lo que va a suceder. Todos nos olemos ya lo que va a suceder. Alguien que todavía sueña con estos aires de la economía que está por encima de todo y que al final, para preservar la economía, olvidaros.
Olvidaros. De esta estoy seguro que el mundo va a aprender. Va a aprender cómo las reglas cambian, va a aprender cómo las cosas cambian. Para un lado o para el otro, os aseguro que se va a reescribir todo. No va a haber marcha atrás. No va a haber ningún acuerdo en el que todos firmen en una mesa y todos queden amigos por una sencilla razón, porque has masacrado a cientos de miles de palestinos hace 2 años, porque estás intentando hacer lo mismo ahora en el Líbano y porque lo de Irán no tiene nada que ver con esto, pero lo une todo. No tiene nada que ver porque Israel nunca llegaría a Irán, pero no quiere que esté Irán allí. Por su manera de actuar, por la manera de actuar imperialista. ¿Y quién se beneficia de todo esto? Se beneficia Rusia. Ya los países del entorno de Ucrania ya se están revolviendo bastante, porque ya están bastante mosqueados con que Ucrania les ataque sus infraestructuras energéticas y la cosa se está tensando bastante. Esto recuerda esto de que Rusia no aguantaba ni 6 meses en la guerra. Y luego cuando está aguantando es incapaz de acabar con... ¿De acabar con quién? Si solo está ganando dinero, cogió el territorio que dijo desde un principio y hace lo que quiere y cuando quiere. Todo tipo de troperías. Allí lleva mercenarios, bueno, unas cosas oscuras, pero oscuras. Evidentemente, que yo ya os digo que no defiendo ni a uno ni a otro. Observo e intento que saquemos las conclusiones mejores para desenvolvernos en la situación actual, porque el resto se nos escapa. Tengo claro que vamos a perder y tengo la cierta certeza de que lo que viene no va a ser peor, pero eso depende de nosotros, depende de nuestra cabezonería y depende de que entendamos que el mundo ha cambiado y que los actores han cambiado y que hay que adaptarse a los cambios y no intentar un mundo en el que todo sea por la fuerza. Porque, como os dije hace un rato, ya no tenemos la fuerza. Aparentamos la fuerza, pero ya no nos lo creemos ni nosotros. Tú ves a Donald Trump hablar, hoy están esperando a que hable esta noche, que yo publico el episodio, y realmente lo único que va a contar es otra sarta de mentiras. Veremos a ver cuál se le ha ocurrido ahora. Veremos a ver cuál es la que se le ha ocurrido ahora. Veremos a ver si al final acaba hablando de los extraterrestres, porque no le va a quedar otra. No le va a quedar otra. Yo ya os digo que realmente no me gustaría ser un soldado americano en este momento. Para nada. Por lo menos el soldado de Israel tiene cierta convicción. Cierta, tampoco mucha, porque al final tú no te puedes poner las orejas de burro todo el día y estás viendo que no estás siendo humano. Bueno, ya veis que ahora decide el gobierno de Israel instaurar la pena de muerte para los palestinos. Para los palestinos. Desde luego, esto es para todo menos para reír. Solo un subnormal se podría reír de esto, ¿eh? También os lo digo. O sea, parece que te provoca gracia el esperpento. Esa es la realidad de lo que a mí me pasa con esto. Es esperpéntico que se esté permitiendo. Desde luego, Netanyahu debería de ser juzgado y aplicarle la pena máxima que existe. Desde luego, con él sí que habría que aplicar la pena de muerte, pero sin lugar a ninguna duda. Y una ejecución pública y televisada, con el reconocimiento previo de la inhumanidad que ha tenido semejante personaje. Y todos los que le rodean, porque qué animalidades, qué declaraciones completamente inhumanas. Porque al final de lo que estamos hablando es que si esta gente pertenece al mundo occidental,
Yo no quiero que me representen, porque aquí dirían, vaya cosas que dice el mundo árabe también. No me importa lo que diga el mundo árabe. El mundo árabe no me representa, no vivo en el mundo árabe, vivo en el mundo occidental. Y estos se presumen de participar en el mundo occidental. Participan en Eurovisión, participan en el fútbol, participan en el deporte, participan en el mundo occidental. Y no es una representación digna, es una representación de lo peor que tenemos, de lo más repugnante y opresivo que puede representar a un grupo, a una gente. Desde luego a mí no me representan. En nada me representa ese grupo de gente, ese grupo de animales inhumanos. Y vosotros y yo vamos a presenciar aquí lo que es la inhumanidad, porque de sobra saben la miseria que van a traer aquí. De sobra saben el descalabro que va a traer. El volver a ver la inflación galopante, el volver a ver cómo suben las hipotecas, cómo el Euribor se pone a 3, a 3,5. Y en definitiva, cómo se empieza la gente a perder lo poco que tiene. Porque esa es la realidad a la que nos enfrentamos con este chiste, con esta guerra, que ¿por qué pensáis que todos los medios dicen que se va a acabar, que están como locos por escuchar que se va a acabar? Estamos bastante equivocados en la situación actual en la que nos encontramos. No tenemos la sartén por el mango, para nada tenemos la sartén por el mango. Y en la suposición de que nos estemos enfrentando a otro bloque, como evidentemente está sucediendo, enfrentando porque nosotros queremos, porque nosotros, y digo nosotros porque vivo en el mundo occidental, no porque sea yo alguien que esté a favor de esto que está sucediendo, de esta confrontación entre bloques, entre buenos y malos. Y ya os digo, ni los buenos son tan buenos, ni los malos son tan malos. De hecho, los buenos son buenos o malos según conviene, al igual que los malos son malos o buenos según conviene. Según conviene. ¿A quién? ¿Cómo y cuándo? Pero todo lo que os estoy diciendo no va a hacer que cambie la situación actual a la que nos enfrentamos. Ya os he dicho que en mi opinión esta semana, a finales de semana, las tropas de Estados Unidos están en terreno iraní. ¿Qué viene después? Pues una escalada mucho mayor, una tensión de todo mucho mayor. De tal manera que nos acabaremos dando cuenta de que hay que tomar una decisión mundial y una condena mundial en pos de que pueda intentarse evitar lo inevitable. Evitar lo inevitable. Y es acabar viendo cientos de aviones con israelitas despegando de Israel buscando un nuevo destino, cada uno en los lugares donde pueda. Que es lo que inexorablemente, cada día más que dure la guerra, más se acerca. Yo creo que no tiene marcha atrás, sinceramente. Sinceramente creo que no tiene marcha atrás por los actos que han cometido, por la manera irracional de actuar, sin cabeza alguna, desde el primer momento acabando con el líder supremo, es decir, con la máxima representación del país contra el que te enfrentabas. Todo desde el principio es un ataque a los derechos humanos, a la Carta Magna de los Derechos Humanos. Y evidentemente ya a nadie le escapa que Estados Unidos está solo, bueno, no, está acompañado del payasete argentino, pero después en la realidad está absolutamente solo con Israel, solo en el mundo. El precio que va a tener que pagar Estados Unidos por esto, desde luego, es muy grande, es tremendamente grande, para un país que está lleno de carencias ya.
tal como está, por más que quiera ser la primera potencia, por más todo lo que queráis, esa no es la realidad de los Estados Unidos. Mucho menos ahora que está completamente volatilizada. Volatilizada de un modo increíble, si os digo la verdad. De un modo increíble. Si me permitís, me gustaría dar paso al patrocinador de esta semana, porque para algo ha pagado el episodio. Y ya después vamos dando los toques finales, si os parece. Así que os dejo con el patrocinador de esta semana. Este episodio sobre la caída de los viejos poderes llega hasta vosotros gracias a Murallas y Ruinas SL. ¿Tu sistema de creencias se tambalea? ¿Notas grietas en los muros del relato oficial? ¿Sientes que ciertos imperios, por muy eternos que se proclamen, empiezan a oler a polvo? En Murallas y Ruinas tenemos justo lo que necesitas. Martillos metafóricos, linternas para túneles auténticos, cuadernos negros donde anotar cada pieza que cae del tablero. Porque todo muro levantado sobre miedo, propaganda y silencio termina tarde o temprano escuchando su propio derrumbe. Y atención, dragones, si entráis hoy en nuestra tienda imaginaria y usáis el código DRAGONCAE20, tendréis un 20% en cascotes históricos, máscaras caídas y restos de antiguos discursos. Murallas y Ruinas. Cuando el imperio cruje, nosotros ya estábamos vendiendo los escombros. Joder, Rocío, si no fuera por ti que nos alegras estos momentos, el episodio sería insoportable. Insoportable. Muchísimas gracias a nuestro patrocinador de esta semana por apoyarnos en nuestra labor comunicativa. Vamos a ir acabando con el episodio hablando un poquito de lo que, en mi opinión, va a suceder. Dando por hecho esta intervención militar terrestre, la escalada va a ser bastante grande y los acontecimientos se van a precipitar. No creo que esto sea algo que se pueda sostener en el tiempo, y eso todos los actores lo saben. Por lo tanto, hay que llegar a una solución. Y como en mi opinión no va a haber ningún acuerdo, pues solo pueden tensarse las cosas. No sé cuánto tiempo, realmente no sé cuánto tiempo, porque si uno mira los índices, si uno mira las señales, todo económicamente es tremendamente preocupante. Realmente nos estamos enfrentando a un parón, sin lugar a ninguna duda, porque al final, si todo se encarece de una manera inasequible, no tiene en primer lugar sentido producir, porque las ventas van a ser mínimas, de no ser que sea lo necesario, y al final pues de eso estamos hablando otra vez, de una situación pandémica. Por lo tanto, poco tendría que deciros yo lo que tendríais que ir teniendo previsto. Habida cuenta de que no veo posibilidad de que caiga el régimen de Irán, puesto que el armamento que tiene es descomunal. Las maneras de utilizarlo, como ya os he dicho, dividido en provincias, aparte estas provincias tienen miles de lanzaderas móviles, de misiles, no de petardos. El problema es pensar, Trump, esto es una suposición, pongamos que Trump pensaba que Irán era Venezuela, y haciendo la misma, pum, solucionado, pongo a quien quiera y ya está. Y luego, por otro lado, tenemos a Netanyahu pensando que Irán era como Palestina, como enfrentarte a Hamás. Bueno, ya está viendo él, ya está apreciando ahora que, por ejemplo, enfrentarse a Hezbollah, que es
en aquellos comienzos, voy a ser muy breve, en aquellos comienzos en el Líbano, bueno, pues cuando hace décadas que Israel lleva haciendo lo mismo que está realizando ahora, pues había varios partidos políticos y todos tenían su parte militar, todos tenían su milicia, para que nos entendamos. Después, ya los gobiernos, el gobierno que quedó era el que tenía que encargarse de la protección del pueblo, pero evidentemente no lo hacía. Entonces, muchos partidos o la mayoría se desmilitarizaron, pero Hezbollah no. En realidad, Hezbollah, el partido de Dios, está para defender al pueblo del Líbano, que tenga una afiliación a las creencias que tiene Irán es completamente diferente. Digamos que Hezbollah tiene una motivación propia, independiente de la de Irán, lo cual le da la fuerza necesaria para ser partícipe y actor principal de lo que pueda suceder. Porque Hezbollah sí tiene capacidad de hacer mucho daño a Israel, al igual que los hutíes desde el Yemen, al igual que Israel, al igual que Irán desde su propio territorio. Por lo tanto, serían 3 francos de ataque, aparte de lo que quedara desde la Franja de Gaza, que sin duda se sumaría. Estamos hablando de 4, y estamos hablando de un sistema antimisiles que ya está completamente saturado. Tiene muy pocos misiles de defensa, muy poca capacidad de defensa, y los ataques ya podrían ser, pues eso, lo que os estoy diciendo, lo que abocara a desaparecer, a irse de allí. Eso es a lo que se exponen en realidad, porque, como os digo, Irán no es posible derrotarla. No es posible. Realmente, solo un tonto se le hubiera ocurrido atacar así, o pensar que esto iba a funcionar. Es entender muy poco la idiosincrasia del país, entender muy poco lo que significa un imperio de milenios, es entender muy poco lo que es una cultura, lo que es el martirio, lo que es la identidad nacional. Como ya os he dicho, digamos que unos cuentan con su verdad, que en este caso de confrontación es la verdad, y otros tienen creada su verdad, pero ya no están convencidos de ella, porque no es la verdad. Y esa es la realidad a lo que nos enfrentamos. Y lo cierto es que, siendo objetivos, no tenemos ya capacidad de ganar en esta batalla. No me gusta incluirme, pero ya os digo que vivo en Occidente, aunque la realidad es que yo, como español, en este caso me siento representado por la opinión del gobierno, que no está de acuerdo en esta intervención o en esta guerra ilegal cometida por parte de Estados Unidos e Israel, aunque yo diría Israel y Estados Unidos, para ser más preciso, con la realidad de los acontecimientos. Como os digo, lo que yo veo es esta escalada, porque Irán no acepta un acuerdo, porque los términos que va a poner Irán para el acuerdo, como os he dicho, son inadmisibles, aparte que calculo que impagables por parte de Estados Unidos y de Israel, el destrozo que han hecho, la reconstrucción que tendrían que hacer, incluido Gaza. O sea, es que se han metido en un avispero en el cual, como os digo, si uno mira la cantidad, por ejemplo, de tanques que tiene... O sea, la invasión terrestre es absurda, porque tardaría meses esto. Y claro, unos meses esto que dure, olvidaros hasta de la camiseta. Eso ya os lo digo, pero desde ya, desde la camiseta. Ir pensando en ir en bicicleta si tiene ruedas, porque evidentemente no lo aguanta la economía 6 meses así. No lo aguantamos nosotros, el precio al que se va a poner todo.
Se reventaría todo. Sería impagable. Al nivel al que va todo, aparte que no se puede tapar, porque no se va a tapar, porque como no dominamos la economía global, no se podría tapar. Y al final acabaría reventando. Por lo tanto, los acontecimientos se tienen que precipitar y de una manera bastante rápida. Yo calculo este mes el siguiente máximo, aumentando la tensión máximo, y ya os digo que, en mi opinión, en primer lugar, para ver si acierto o no, creo que esta semana viene el ataque terrestre. No sé si antes, porque Irán ya ha dicho que iba a atacar a empresas estadounidenses de tecnología, etcétera, y no dudo que cuando dice algo lo hace. Lo volverán a tapar, dirán que son pequeños incendios que no han alcanzado, bla, 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 pero allí ya no hay trabajando ni blas. Por lo tanto, otro problema para estas empresas, otro problema para iPhone, para Apple, para Microsoft, para Meta, etcétera, etcétera, etcétera. Boeing creo que también, y otras tantas. Y al final el resto del mundo se ve inmiscuido en esta guerra, la cual no ha querido nadie más que Israel y Estados Unidos. Y por eso el mundo entero está en contra. Y por eso tampoco pueden ganar. Porque cualquier acción un poco alocada que hiciera, un poco más alocada de lo que están haciendo, pues ya sería un auténtico suicidio mundial. Sin lugar a ninguna duda. Intermediaciones de China, pueden intentar lo que quieran, pero yo tengo bien claro que Irán tiene una idea y con ella va a ir hasta el final. No me cabe duda de que ellos entienden bien la ley del ojo por ojo y diente por diente, y hasta que no se vean resarcidos del daño que han sido infligidos, y os aseguro que es muy grande, no van a parar. No van a parar de ninguna de las maneras. Y ya os he dicho que si decidieran parar, el precio que tendrían que pagar sería bastante grande, tan grande como el de su existencia actual, como lo que son. Por lo tanto, no lo van a permitir. Por lo tanto, el horizonte próximo de acontecimientos sería la invasión terrestre estos días, esperando que suceda entre hoy y el viernes. Evidentemente ningún acuerdo es posible. Es gracioso escuchar a Trump, y es más gracioso ver cómo los mercados intentan agarrarse a un clavo ardiendo para ver si de verdad es como el ciego que quiere ver ahí y le dicen por aquí, por aquí, por aquí, y el hombre no ve, pero por ahí va, porque no le queda otra. Pues así están los mercados ahora, así están los medios de comunicación pagados. Pero la realidad es muy, pero que muy contraria. La realidad es que no controlas el estrecho de Hormuz, que no puedes proteger a ningún país de los Emiratos Árabes Unidos, ni de Qatar, ni puedes proteger a Bahrein, ni puedes proteger a Omán, ni puedes proteger a nadie. Nadie. Irán campa a su antojo. Y os repito, Irán se está defendiendo y sabe a quién ataca, porque al final la mayoría de esas monarquías están ahí como títeres de intereses occidentales, y al final, pues si tienes una idea, lo que buscas es, en definitiva, que las cosas cambien allí. ¿Cambiarían para el pueblo que vive allí? Pues bueno, ya os digo que la mayoría de pueblo es esclavo, o sea, vive en condiciones de esclavitud, para que nos entendamos, esclavitud moderna, pero en esclavitud, trabajando de... Bueno. ¿Para qué vamos a hablarlo? Ya nos lo estamos imaginando todos. Pero lo que os digo es que no tienen capacidad, porque no tienen ejércitos para enfrentarse a Irán. Te dicen, vamos a atacar, pero ¿cómo vas a atacar si no tienes ejércitos? Si no tienes ni población autóctona, ¿qué ejércitos vas a tener? De 4 mercenarios que hayas podido comprar. No has invertido en ejército, porque todo el dinero de esos países a donde iba es a Estados Unidos, y de Estados Unidos volvían las migajas para que los monarcas de allí vivan bien. Y para las construcciones que al final son principalmente para el desarrollo occidental. Pero hay que sumar a la ecuación de que ahí dentro ya está también China.
Es decir, esto nos abriría otro melón, y es que todas esas monarquías, todos esos pueblos están secuestrados por Occidente, por el imperialismo anglo-sionista. Todos. Ya veis que en África ya está China. Ya está China y las cosas no en todos los lugares, porque no está en todos los lugares. Todavía hay zonas bajo el control sionista, pero ya no es como era. Y en Oriente Medio la situación es la misma. Querían controlar Irán para controlar todo Oriente Medio y para acercarse a China. Pero evidentemente es un error de cálculo terrible, pero terrible, el pensar que eso iba a suceder así. ¿Por qué? Pues mira, el día antes de que a Maduro se lo llevaran, entre comillas, se lo llevaran ahí con una operación de película típica de los Navy Seals, pues había estado China allí. ¿Qué habló China con Maduro? Bueno, eso ya lo saben ellos, pero China sabía perfectamente lo que iba a suceder. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si Maduro acordó eso para poder librarse y ya tener una jubilación por aquí, por Marbella o por algún lado, dentro de unos años? Ya lo veremos, quién sabe. Pero quizás China no quiso hacer nada, sabiendo que era más que probable, porque también tiene su servicio de inteligencia, que fuera arrastrado a intentar lo mismo en Irán, conociendo un poquito al personaje, analizándole un poquito, y ahí sí le enseñara los dientes. De la manera que hacen ellos, sin mucho aspaviento, sin mucho medio. No veréis mucho a Xi Jinping dando esos espectáculos en el avión cada vez que se baja, como si fuera un actor de teatro. No le veréis mucho en esas situaciones. Tampoco veréis mucho a Putin en esas situaciones. Ya volvemos. No son buenos ni son malos. Son rivales. Y cuando el rival es mejor y más listo, lo más óptimo es reconocer la derrota. Pero ya os digo, no pueden reconocer la derrota porque quedarían como unos parias. Quizás es mejor ser derrotado, sea al coste que sea. Por lo tanto, en mi opinión, la escalada está garantizada y muy prontito tendremos que hacer otro episodio para meternos más en lo que podríamos llamar una economía de guerra, para que nos entendamos, es decir, en lo que nos importa a nosotros, en qué debemos o deberíamos ya de estar realizando para tener un poco previsto una situación que evidentemente, aunque parezca o los medios nos quieran decir que está controlada, está completamente descontrolada y completamente desarbolada de una manera que la humanidad no conocía desde hace décadas. Estamos en una situación mucho peor y mucho más tensa que en la Guerra Fría, porque en primer lugar los actores no tienen clara la posición que tienen. Por lo tanto, no estamos en la misma situación. Estamos en una situación muchísimo más tensa y muchísimo más peligrosa, con muchísimos más actores en juego, en los cuales día a día iremos viendo cómo las posiciones cada vez se van poniendo más definidas y donde lo principal es no confiar en nada ni absolutamente en nadie, sino ir viendo la evolución de los acontecimientos y uniendo cabos, porque realmente la situación lo requiere. Espero que hayáis disfrutado un poquito del episodio de hoy. Espero no haberme liado mucho, porque como no había guión, tampoco tengo muy clarito cómo habrá quedado, pero así mismo va a ir. Así que paséis un feliz día,
una maravillosa y excelsa tarde, una lo más lúgubre y oscura noche que os sea posible, y antes de despedirme, sí os digo que prontito vais a tener un episodio que ha realizado Rocío con Marta, que es una mujer que conoce mucho de hipnosis regresiva y que os va a hablar de ello, aparte de otras cosas que igual ni os imagináis que fueran a tener cabida en los poemas del dragón. Pero los poemas del dragón ya sabéis que es un lugar donde el conocimiento, provenga de donde provenga, siempre es escuchado. Así que, lo dicho, saludos de dragón. En las sombras danzan llamas sin razón. El aliento del dragón escribe su canción. Los valles gritan bajo su opresión. La luna llora, sedienta de redención. Oh, los poemas del dragón son fuego, lucha y perdición. Oscuridad que abraza el corazón y la esperanza en su destrucción. Entre rocas grises y cielos de metal, las almas cautivas narran su final. Pero entre los escombros crece un tallo inmortal. El rugido de la fe nunca será ya mortal. Oh, los poemas del dragón son fuego, lucha y perdición. Oscuridad que abraza el corazón y la esperanza en su destrucción. Al filo de la espada brilla la verdad. Viento